Salmo 1. Estamos allí, hermanos. Dice, comenzando el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Esta tarde, hermanos, quisiera hablar y que lo que voy a decir pongamos nuestra atención a algo que muchos hemos oído, lo hemos escuchado, pero lo hemos escuchado de la misma manera como hemos escuchado acerca del ayuno, hemos escuchado, por ejemplo, acerca de levantar las manos, o hemos escuchado acerca de es mejor dar que recibir. Son cosas que hemos escuchado, pero muchas personas, a pesar de que las han escuchado, no las han puesto en práctica y no saben lo que es eso. No saben los beneficios o lo que traiga. Muchos tal vez aquí han escuchado que el azúcar es mala y que sería una buenísima idea quitarte el azúcar totalmente, no comer azúcar, no comprar azúcar. Pero solo lo has escuchado, pero no lo has puesto en práctica, entonces no sabes lo que va a suceder con tu cuerpo si lo haces, ¿verdad? Y entonces, hermanos, pensando en eso, yo quiero referirme hoy a algo que también hemos escuchado, pero quizás no lo hemos probado, y es acerca de meditar. Amén. He estado estos últimos días tratando de meditar acerca de meditar. Okay. Y me he dado cuenta que se necesita mucho esfuerzo, se necesita mucha práctica, casi como aprender a tocar un instrumento. Tienes que practicar y practicar y practicar. Es lo mismo meditar. No es fácil, y por eso quería comentar un poquito de eso, porque la Biblia, la palabra de Dios nos habla de eso. El Señor espera que lo hagamos. Es algo que no es fácil en un mundo donde hay tanta distracción, ¿no? Amén. Y las distracciones son peligrosas. Amén. ¿Sabíamos eso, hermanos? Pero desde el principio quiero decirles que tenemos que ser muy cuidadosos en sobre qué estamos meditando. ¿Y por qué les digo eso, hermanos? Es porque Satanás, como siempre, imita las cosas de Dios, ¿verdad? Satanás no puede ser original, inventando algo mejor que lo que Dios tiene y lo que Dios hace y los caminos de Dios. Entonces Satanás tiene que estar siempre imitando las cosas de Dios para tratar de engañarnos. Y por eso es que al hablar de meditación, rápido la gente piensa en yogas, piensa en hindúes, en esos monjes que lo que se habla es de meditación trascendental, ¿no? Meditación, hay otra que se llama una meditación guiada. La gente se pone a meditar y le tratan de ir guiando qué tiene que hablar para cambiar algún aspecto en su vida o alcanzar algo. No estamos hablando de eso. Satanás ha tratado de imitar y desviar, hermanos, la atención de algo que es muy importante en la Biblia y que es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que
que medita en la ley de Dios, que es su delicia, y medita en ella, dice aquí, de día y de noche. Amén. Y no fue a propósito que hace unos días agarré un libro de biografía que no había leído, y lo agarré y lo empecé a leer, y resultó que esa biografía era de un hermano, se llamaba Sundar Singh. Él era un hindú que a los 16 años se quería suicidar porque no encontraba a Dios, no encontraba el camino, no encontraba la verdad. Y esa noche el Señor Jesucristo se le apareció, se hizo cristiano, y él emprendió una vida de caminata, caminando por toda la India, subiendo al Tíbet y por muchos lugares, una vida austera, solo con su traje ese anaranjado de los monjes, ¿verdad?, hindúes, y sin zapatos, él predicando por muchos lugares. Pero en su biografía encontré que en diferentes lugares él encontraba a otros monjes. Encontró uno acostado en una cama de clavos. Usted ha visto eso, ¿verdad? Y él le preguntó, ¿pero qué estás haciendo? Ahí estoy aquí porque estoy meditando y tratando de que salga de mí el pecado, ¿verdad? Otro monje estaba colgado de cabeza, colgado de un árbol. Sí, también lo mismo, meditando, tratando de ser bueno, tratando de que de él salga el pecado, salga la maldad, los malos pensamientos. Otro monje en una cueva con el pelo agarrado al techo de la cueva. Otra persona que se encerró en una cueva y la tapó, solo dejó un hoyito pequeño, y por años llegó hasta quedarse ciego porque por nunca ver la luz del día, estar metido en la cueva. Y a cada uno de ellos él le preguntaba, ¿pero qué estás haciendo? Y cuando ellos le decían lo que estaba, él les preguntaba, ¿pero has alcanzado algo? Y todos le decían, no lo he alcanzado. Aquí he estado por años haciendo esto y no he alcanzado lo que quiero. Y él les aprovechaba para predicarles de Jesucristo, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de esa meditación oriental, hermanos, ¿ok? El propósito de Dios para que nosotros meditemos es que meditemos dice aquí este pasaje, meditemos en su ley. ¿Por qué? Porque su ley habla de lo que Él es. Su ley nos va a mostrar el carácter de Dios. A través de meditar su ley, meditar en Él, vamos a conocerlo a Él. Ese es el fin, ¿o no, hermanos? De buscar y llegar a conocer al Señor a través de meditar en Él y meditar en su palabra. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice aquí en el Salmo, ¿verdad? Será aquella persona que medite de día y de noche en su ley, se deleita en la ley del Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Ese es el fin. ¿Cuántos queremos una vida así, hermanos? ¿Cuántos queremos una vida como esa, próspera? Yo miro esto, miremoslo un poquito aquí este verso. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. A mí eso me habla de un árbol saludable, ¿no? Una persona, porque está hablando de hombres, no está hablando aquí, el árbol es una figura. Será como, dice, hombres que serán saludables como un árbol que tiene frondoso y que da su fruto a su tiempo. No solo saludable, sino da fruto. Es productivo. No es un parásito. No es una carga en medio de la sociedad. No es un parásito y una carga en la familia, sino es productivo, da fruto. Eso es lo que vamos a alcanzar si meditamos en la ley del Señor, de día y de noche. Hermano, no de balde el primer mandamiento es que amemos al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, enfocados. De eso se trata la meditación, estar enfocados, no dejarse distraer. Como hoy, yo sé que algunos aquí cantaron hoy en las alabanzas y algunos estaban distraídos.
No levante su mano porque debido a lo que iba a hablar, yo me di la vuelta para ver, solo un momento me di la vuelta para ver los distraídos. Y ¿sabe qué? Dice el coro, ¿verdad? El coro que estábamos cantando dice: alzaré mis manos. Y cuando volví a ver hacia ustedes, ese es un vistazo que di, había unos que con sus manos así, ¿verdad? O sea, están distraídos, no están enfocados en que lo que estamos cantando es: alzaré mis manos. Tal vez están cantando, como dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, distraído. No tienen la capacidad de enfocarse y meditar y poder llegar a ser fructíferos, útiles a los demás, que esa es la meta aquí en esta tierra, ¿no? Amarás a tu prójimo, ser fructífero para con el prójimo. No vamos a lograrlo si no meditamos, hermanos. Y no solo dice eso, una persona productiva, sino también dice que todo lo que hace prosperará. Serás una persona exitosa aquí en la tierra, porque todo lo que hagas prosperará. ¿No quisieras tú eso, hermano? Hermano, en el mundo se hacen talleres, reuniones para motivar a la gente, para que lleguen a ser exitosos, reuniones para vendedores, reuniones para CEOs, reuniones para administradores, etcétera, para que lleguen a ser exitosos. El Señor nos está dando aquí la clave. Verso 1 y 2 de este salmo nos da los dos extremos, o sea, los dos lados. ¿Cuál lado vas a escoger tú, hermano? Un lado es para llegar a ser próspero, para llegar a tener, ser fructífero, productivo, saludable, es meditar en su ley, de día y de noche. ¿Cuál es el otro extremo? Verso 1. Son los que andan, dice allí, en consejo de malos, en camino de pecadores. Se sientan en silla de burladores, de escarnecedores. Es lo que hacen, ese es el otro lado. Y ese otro lado lo que nos va a llevar es una vida pobre, una vida estéril, una vida de lo que habla al final, de los malos, que al final dice ahí que la senda de los malos perecerá. Es el fin de todo el plan de Dios, ¿no? Los malos serán quitados y en la tierra quedarán los justos, los humildes, aquellos que llegaron a conocer al Señor. Amén. Pero hoy Satanás, hermanos, ha elaborado armas mucho más sofisticadas que solo sentarse en una silla de escarnecedores o andar, como dice aquí el verso 1, ¿verdad?, en consejo de malos. Tal vez hace muchos años era más difícil que alguien de pronto se topara con un malo y que este malo lo llevara con otros malos y que entonces ya estuviera él allí alimentándose de lo que esos malos podrían darle. Pero Satanás hoy ha logrado, hermanos, mantener a la gente, a los seres humanos, lejos de meditar en la palabra del Señor. ¿Y cómo lo ha hecho? Tal vez a algunos les va a caer mal lo que voy a decir, pero tenemos que volver a caer a lo mismo, porque es lo que estamos viviendo. Es la guerra que estamos viviendo ahorita. Satanás ha utilizado el internet, las redes sociales, las aplicaciones que hay en los teléfonos, que son donde hay una alimentación sin límite de videos, de fotos. No tiene fondo. No tiene fondo. Lo único que tienes que hacer es mover tu dedo para arriba y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y no para. Tal vez algunos hasta se quedan dormidos, tal vez, porque nunca se acaba. Primero se les da sueño. Ahí 3 de la mañana. ¿Y cómo nos está afectando eso a nosotros, hermanos? ¿Cómo nos está afectando eso? Porque algunos creen que no es malo.
Algunos dicen, no, pero si lo único que estoy haciendo es viendo ropa, blusas, faldas, zapatos. Sienten que no es malo, pero en el tema de lo que estoy hablándoles es el arma que Satanás ha utilizado para desviar nuestra atención, para distraernos, hermanos. Amén. Saben ustedes que por eso se llaman parques de diversión, parques de distracciones, parques en inglés amusement park. La palabra amusement, la palabra distracción, la palabra diversión es lo que significa. Desviar nuestra atención es lo que significa. Es el significado. Si usted busca la etimología de esas palabras, vienen del latín y habla de ser engañado, ser desviado. En términos militares, diversión en términos militares significa distraer al enemigo para poderlo atacar. Es lo que significa en términos militares diversión. Así que tu diversión, tu distracción que encuentras en lo que Satanás está dando hoy, te está desviando la atención y nunca tienes el tiempo para meditar en la palabra de Dios, en su ley, en sus testimonios, en lo que Él es, en su hermosura. ¿Recuerdan David? Yo solo una cosa he pedido al Señor y es estar en su casa todos los días. ¿Para qué dice? Para contemplar su hermosura. ¿Y para qué? Para inquirir en su templo, meditar, pensar en Dios, que Él llene toda nuestra mente, nuestro corazón. Como le dije al principio, hemos oído esa palabra, meditar, pero no sabemos ni lo que es, ni lo que significa, y mucho menos ahora que estás adicto a las cosas que hay en tu teléfono y en tu computadora. Estás adicto y a eso se suma el corre de toda la vida, de todo el día, ¿verdad? Trabajo y esto y lo otro. No buscas ni tienes un ratito a solas con Dios. ¿Recuerdan ese coro, verdad? A solas con Dios, en secreto con Él. Jesús lo dice acerca de la oración: entra al lugar secreto, y ahí en secreto, ahí es donde podemos meditar. Hermanos, John Bunyan nunca hubiera escrito El progreso del peregrino si no es porque Dios lo mandó a la cárcel, ¿recuerdan? Y ahí estuvo preso John Bunyan, y ahí escribió ese libro que es uno de los más vendidos en la historia después de la Biblia, El progreso del peregrino. Si alguien le hubiera dado a John Bunyan un celular, nunca hubiera escrito el libro. Yo pensaba, si alguien le hubiera llevado un celular al pródigo ahí en la posilga con los cerdos, nunca el pródigo hubiera vuelto en sí. Porque muchas veces Dios nos va a meter en cárceles, o nos va a meter en la cama enfermos, o nos va a meter en problemas como el pródigo, en necesidades, para que ahí meditemos y volvamos en sí. Pero si el pródigo hubiera tenido su celular, no hubiera vuelto en sí. Alguien que estaba criticando la nueva arma satánica, ¿verdad? Que está saliendo ya, metaverso. Usted ha oído de eso, ¿verdad? Está saliendo eso. Y alguien que estaba criticando lo que es el metaverso, porque el metaverso es meter a la gente en una realidad virtual, es como le llaman, una realidad virtual. Y entonces alguien que estaba criticando eso sacó una foto de un vagabundo tirado en el suelo, todo asqueroso, sucio, en una de las calles quizás de Los Ángeles, pero con sus lentes Oculus, ¿verdad? Esos de realidad virtual. Ahí estaba él con sus lentes, se miraba que estaba sonriendo, pero usted lo viera la foto ese meme, ¿verdad? Horrible, ¿no? Porque no se da cuenta que es como dice la Biblia de los de la Odisea, es un desventurado, es un desnudo, está asqueroso, está sucio.
No se da cuenta porque tiene puesto su realidad virtual. Y es lo que Satanás está haciendo, sacándonos de el lugar donde el Señor quiere que estemos, encerrados, buscándolo. Por eso es que nos está afectando, hermanos. Y la razón es porque es como en este instante. Ahorita yo les estoy a ustedes hablando, les estoy tratando de mostrar algo que estaba viendo y que estaba, que yo mismo sé que me ha afectado a mí y que yo mismo he estado tratando de esforzarme en eso, porque como le dije, no es fácil, hermano, no es fácil dedicarse a meditar y a enfocarte, es difícil. A veces agarro el carro y tengo que ir a comprar algo, tal vez a la ferretería o hacer un mandado rápido. Entonces me subo al carro y me pongo, bueno, en lo que voy y regreso voy a pensar en esto y me propongo tratar de pensar en un tema, en algo. Y hermano, tengo que estar constantemente regresando al tema porque rápido pierdo el hilo y cuando siento ya no estoy pensando en ello. Es difícil enfocarse y meditar, no es fácil. Entonces ahorita que ustedes están ahí sentados no pueden hacerlo porque ahorita están ustedes en una modalidad de oír y de estar recibiendo. ¿Sí o no? Porque entonces ustedes ahorita no pueden meditar, sino simplemente están recibiendo lo que yo les estoy diciendo. Están escuchando y escuchando y escuchando. Es modalidad de oír, modalidad de comer, modalidad de recibir. Es lo que yo creo que podría decírsele, ¿no? Amén. Pero es necesario que al salir de aquí podamos encontrar un lugar para entrar a modalidad de meditar lo que hemos escuchado. Eso se llama en la Biblia rumiar, ¿verdad? Usted sabe que los animales limpios son animales rumiantes. Los corderos, que la Biblia nos compara al pueblo de Dios como ovejas, como corderos, son animalitos que son rumiantes. ¿Y cuál es una de las características de corderos? Es que comen, modalidad de comer, pero después van y se buscan un lugarcito a echarse, a descansar, y ahí vuelven a sacar lo que comieron, ¿no? Para volverlo a masticar, volverlo a sacar sus jugos, volverlo a saborear, a poderlo digerir, que haga bien, que produzca algo en sus vidas, ¿no? Esa es la figura. Por eso el Salmo 23 dice que el pastor nos lleva a lugares de delicados pastos a descansar. Es lo que dice. Nunca se había puesto a pensar en eso. Cada vez mi pastor que me lleva a lugares de delicados pastos a reposar, es lo que dice el Salmo 23. ¿Cómo lo dice? Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, dice. Yo pensé que me iba a llevar a lugares de delicados pastos a comer. No dice a comer, ¿verdad? Dice a descansar. ¿Por qué? Porque es lo que hacen esos animalitos. Llegan, comen esos delicados pastos y luego se ponen a descansar. Hermano, el propósito de lo que les estoy diciendo es que metamos freno a la vida que estamos llevando, que no solo es una vida de trajín, de ir al trabajo, de estar ahí ocupados, etcétera, etcétera, sino que no tienes un instante para encerrarte en un lugar y meditar. Mucho menos vamos a estar con la habilidad de meditar en su ley de día y de noche. Imagínense. Pablo dice, orad sin cesar, cuando está hablando de estar enfocado constantemente. Amén. Así que el cordero come y luego se va a echar a descansar y regresa a lo que comió para procesar lo que ha comido. ¿Sabe cómo entendemos eso? Yo entiendo eso porque yo creo que todos lo entendemos de esta manera. ¿Alguna vez te han preguntado, cómo estuvo el servicio el domingo? Ay, qué lindo estuvo. De verdad, sí, estuvo preciosísimo. Y el mensaje, qué lindo. ¿Y de qué predicaron? Ay, no me acuerdo. Solo sé que estuvo lindo, pero no me acuerdo de qué predicaron.
¿Por qué es eso? Porque no dimos tiempo a ir a descansar, sacar lo que comimos y empezar a procesarlo. Y que empiece a dar fruto en nosotros, hermanos. Amén. Viven o vivir las 24 horas del día en modo recibir. Todo el tiempo estás solo metiendo, viendo fotos, viendo videos, recibiendo mensajes, etcétera, 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 etcétera. Te impide, te bloquea a poder meditar, y el resultado de meditar es que vas a llegar a ser una persona con más conocimiento, con más habilidad de expresarte también. Amén. Por eso es que les dije el viernes, ¿verdad? Que ese joven que le quitaron el celular, decimos ¿cómo se diría? Un lenguaje un lenguaje tal vez no muy culto, ¿verdad? Pero se paniqueó, decimos, ¿verdad? Se llenó de pánico el muchacho. ¿Qué voy a hacer ahora sin mi celular? Porque se han acostumbrado a solo ver y ver y ver y ver. Y lo hacen por escapar de situaciones difíciles que no quieren enfrentar en la vida. Antes era el que quería escapar de una situación, iba y se emborrachaba, ¿verdad? Pero hoy escapan de la realidad con eso y no enfrentan las cosas de valor en la vida. Poder pensar, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Será que estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Será que de verdad estoy yo haciendo lo correcto? ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Qué se supone que debo hacer? Hermanos, de verdad. Y tristemente hay hasta adultos que no saben qué se supone que tú debes hacer aquí en la vida. Eres solo como aquel hombre que hacía zanjas. Y le preguntaron, ¿pero por qué haces zanjas? Ah, porque hay que trabajar, le dijo él. ¿Pero y por qué tienes que trabajar? Pues porque tengo que comer. ¿Sí? ¿Y por qué quieres comer? ¿Por qué tienes que comer? Porque necesito tener fuerzas, si no voy a debilitarme. ¿Y para qué quieres las fuerzas? Pues para abrir zanjas. Así es la vida de muchos, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de Dios para ti en esta vida? Yo nací para ser jardinero, ¿verdad? O yo nací ahí en el trabajo lo único que hago es apachar un botón ahí. Es lo único que hago todo el día. Tal vez es una puerta eléctrica, ¿verdad? Cuando hay gente, ¿qué pasa? Es lo único que hago todo el día en la puerta, viendo si hay alguien en la puerta. Hay gente, es el propósito de Dios para ti en la vida. ¿Cómo vas a saberlo? Si no buscas un lugar para meditar en la ley de Dios, y Dios te va a hablar. Amén. Aquí hay un salmo que es bastante así como, bueno, un poco difícil de captar, pero solo tratar de sacar un poquito algo de ese salmo, el Salmo 39. Porque es alguien que dice ahí el salmista: atenderé a mis caminos, dice, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Es alguien que está poniéndose metas, ¿verdad? Voy a tratar de guardar mi boca con freno cuando el impío esté delante de mí. Verso 2: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor, dice. Luego el verso 3 dice: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua, dice. O sea, aquí hay un patrón, hermanos.
Hay gente que si la pasamos aquí adelante, que nos hable algo, que nos diga algo, se quedan mudos, no saben qué decir. No saben expresarse. ¿Pero qué es lo que tienes? No sé. ¿Pero qué es lo que quieres en la vida? No sé. Pero aquí dice que cuando él empezó a meditar, salió un fuego en su corazón y entonces habló. 2 puntos, ahí hay un 2 puntos, ¿no? Ahora va a decir qué es lo que salió de su boca después de haber estado meditando. Dijo: Señor, hazme saber mi fin. Imagínense. Eso es el resultado de meditar. Cuando estás meditando, entonces empiezas a pensar y a darte cuenta en cosas de valor. Mucha gente no piensa en eso, en su fin. Solo les interesa el presente, ¿no? Entonces él lo que habló: hazme saber, Jehová, mi fin, cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Vemos, es un patrón que hay ahí, hermanos, que al meditar se nos va a abrir el entendimiento y entonces nuestra boca va a poder expresar lo que sentimos, lo que queremos, tal vez cuál es en realidad nuestro problema o cuáles son nuestras dudas. Amén. La verdad es que no estamos acostumbrados a meditar, hermano, y no buscamos el tiempo para hacerlo. ¿Recuerdan Daniel? Él buscaba 3 veces al día. Y él era un hombre ocupado porque era uno de los más importantes en el reino. Él no era el que abría zanjas, ¿verdad? Porque el que abre zanjas por lo menos solo eso hace. Muy reducido su agenda, ¿no? Compra una agenda y en todas las páginas lo único que encuentra es abrir zanjas, abrir zanjas, abrir zanjas. No tiene mal. Pero Daniel, un hombre ocupado, él buscaba 3 veces al día ir a ese lugar donde poder encontrarse con el Señor, meditar, orar y ser transformado, ¿no? Amén. Yo les invito, hermanos, a que no solo oigamos ahorita que ustedes están en modo oír, ¿verdad? Que mediten en esto, que lo piensen y que tomemos decisiones. Busquemos lugar en cada día, un momento para ir a buscar al Señor, meditar en su ley, meditar en su palabra. Amén. Y no es fácil, porque vamos a necesitar esforzarnos, hermanos, practicar. Amén. A veces me ha sucedido, muchas veces he tenido esta experiencia, tal vez preparando un mensaje, un tema, estoy en la casa, paso ahí tratando un rato y así. Pero me ha pasado que en un tiempo de adoración, tal vez en el holocausto o tal vez aquí en la iglesia, a veces en el mero tiempo de alabanza antes de pasar aquí arriba, usted sabe que es una recomendación adorar a Dios y cerrar los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque al cerrar los ojos nos estamos poniendo un muro para evitar distracciones. ¿Recuerdan cuando Elías le dice a Eliseo: si tú quieres esa doble porción, tienes que verme cuando me vaya? En otras palabras, no me pierdas de vista. Y entonces de ahí en adelante Eliseo tenía que estar enfocado, concentrado. Aunque le picara algo, no podía quitar la mirada de Elías. Okay. No así fue Eva, ¿verdad? Hermano, el Señor nos va a probar siempre
Porque Él quiere gente que de verdad lo ama, que es gente que de verdad decide por Dios. Yo me imagino a Eva muchas veces, tal vez pasaba por aquí, en lo lindo pero el árbol siempre seguía. Otro día pasaba y el árbol no, como que la llamaba, ¿no? Hasta que quizás, no sé si varias veces o a la primerita vez que totalmente fue seducida, llegó al árbol, ¿verdad? Y lo empezó a ver. Y empezó a ver su fruto, que era atractivo, llamativo. Hermano, Satanás, ese árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿verdad? Así le llaman al internet también, ¿no? Porque ahí encuentras cosas buenas y malas, ¿no? Es un árbol de ciencia. Sigue siendo igual. Pero el Señor quiere que venzamos, hermanos. Entonces le decía que yo cierro mis ojos, estoy adorando, y me ha sucedido que de alguna manera el Señor viene y entonces estoy totalmente metido, enfocado, concentrado. No hay nada, pierde uno sentido de si hay frío, si hay calor, si quién está a la par. Uno pierde hasta el sentido del tiempo cuando de verdad estás metido en la presencia de Dios. Y ese es el propósito por lo que el Señor quiere que meditemos en su ley, porque al meternos, yo he experimentado que empiezo allí, es como meterse en el río que se metió el profeta. Primero el agua le llega a uno a los tobillos, ¿verdad? Después el agua, cuando siente, lleva el agua aquí al pecho y vas ahí. Pero dice en esa experiencia del profeta que de pronto ya él no tocaba fondo. Y a él ya no, él solo tenía que dejarse llevar por el río. Yo creo que en cierta forma es la meta del Señor de que nos enfoquemos, que cerremos las puertas, toda distracción. El hermano Pedrito lo dijo hoy al mero inicio del servicio, que dejemos todo afuera, dijo, ¿verdad? Y que nos dedicáramos a cantar cuando él empezó el servicio. Y entonces a mí ha pasado eso, estoy ahí y entonces aquello en que he estado meditando, de pronto estoy como nadando en el río y empiezan a venir pasajes bíblicos, conceptos de Dios respecto al tema. Cosas que yo nunca había pensado en ello y se hace más real, más vivo el tema o el mensaje o lo que el Señor había estado dándome. Es algo muy lindo, ¿no? Y por eso, hermanos, yo les invito a que busquemos hacerlo. Amén. Mire cómo dice el Salmo 119, verso 97, 98 y 99. Oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. Pero ahora miremos el resultado de eso. Verso 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Amén. Hermanos, por favor, que esto no se vuelva algo así como el ayuno. Muchos saben y han oído del ayuno, pero jamás han ayunado más de un día. Jamás. Jamás han ayunado 3 días, digamos, seguidos. Mucho menos una semana. O como Daniel, 21 días. O como Jesús, 40 días. No lo hemos hecho. A pesar de saber que si lo llegáramos a hacer, no va a haber consecuencias negativas, todo lo contrario. Lo mismo es con esto de la meditación, de la ley de Dios, de sus mandamientos, de sus testimonios. Aquí lo estamos leyendo en este Salmo 119. Amén.
Hagamos la prueba, hermanos. Yo les animo a que hagamos la prueba. Si tienes un teléfono, puedes desconectarle. Si tienes la gracia de Dios, ¿verdad? Desconectarle el internet. Puedes desconectarle el internet, puedes desconectarle el wifi y que solo reciba llamadas y mensajes. ¿Cuántas llamadas recibiste ayer? A ver. ¿Cuántos recibieron ayer más de 5 llamadas? Levante la mano. Imagínense. Y como dijo un hombre, dijo, yo me asusté, dijo, cuando recapacité que tenía 15 años de tener celular y durante esos 15 años todos los días lo cargué conmigo. Se asustó cuando recapacitó en eso. Igual aquí nosotros, ¿no? Yo recuerdo el primer celular que compré, todavía estábamos con la escuela allá en Wilmot, ¿verdad? Aquí. ¿Hace cuántos años fue eso? En el año 2000. ¿Y cómo es que todos los días? Y ese mismo hombre dijo, un día yo salí de viaje a Hawái y decidí no llevarme el celular, dijo. Cometí el error, dijo, de que cuando llegué a Hawái no se acordaba en qué compañía había rentado su carro, ni número de confirmación, ni nada. Tuvo que ir ahí de compañía en compañía diciendo, disculpe, aquí no hay una reservación para mí. No hay. Fue a Enterprise, ahí no hay, hasta que uno, sí, aquí está. Bueno. Pero él dice que para el cuarto día, que duró más o menos su vacación ahí en Hawái, él estaba ahí en la playa en Hawái viendo el cielo y no sentía esa aflicción que muchos experimentan. Ay, ¿dónde dejé mi teléfono? Ay, no, esa cosa, no sentía eso. Es más, dice que no tenía ganas de regresar a su casa para no volver a agarrar esa cosa. Eso experimentó él, una persona secular. Yo les animo, hermano, hagamos la prueba en dejar tu teléfono. ¿Cuántos mensajes de texto serios que eran importantes recibiste el día de ayer? Si empiezas a pensar, mensajes serios, pues no estoy hablando de tonterías, ¿verdad? Mensajes serios. Entonces, ¿vale la pena estar ahí con esa distracción, con eso que Satanás está usando para distraerte, para desviar tu atención de Dios, de su palabra, de sus testimonios, de lo que Él es? Hagámoslo. Quizás 15 días. Ayer estaba buscando, encontré un teléfono, es un Nokia 110 es el modelo, o Nokia, ¿cómo se dice? Un Nokia 110 es el modelo. El teléfono fue fabricado el año pasado, en el 2021, no es un teléfono viejo, pero ese teléfono no tiene internet, no tiene wifi y solo recibe textos y llamadas. Olvídate de email, solo textos y llamadas, es lo único que hace ese teléfono. Por si alguien aquí está interesado, o tu joven, tu adolescente que ya, yo quiero teléfono, cómprale uno de esos. Porque la comezón es el arma satánica, ¿no? La mesa que le pusieron a Daniel enfrente, aquí está la mesa de un montón de cosas, ¿no? Él dijo, no, mejor un Nokia de vegetales, nada más, dijo Daniel, ¿verdad? Solo con vegetales está bien. Y llegó a ser, como leímos ahorita, más sabio que sus enemigos y más entendido que sus enseñadores, porque tus testimonios son mi meditación. Amén. ¿De acuerdo, hermanos? Meditemos en eso. Yo les invito a que meditemos sobre este tema, sobre esta situación, sobre esta falta en nosotros.
Todos, yo sé que todos necesitamos tomarlo en serio y buscar cada día, cada vez más lugares, momentos a solas. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a solas? A ver. ¿Y qué estuviste haciendo a solas? Cuando dice, ¿y dónde está fulano? Está en el baño. ¡Ah! Se llevó su teléfono, sí. Ay, no. ¿A solas para qué? Para seguir metiendo y no dar la oportunidad a pensar dónde estoy como el pródigo, a recapacitar. ¿Qué he estado haciendo? Tengo 20 años de estar viniendo a la iglesia, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué? Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga, Señor? Amén. A Pablo Dios lo dejó ciego 3 días, ¿verdad? ¿Recuerdan? Yo creo que era el propósito, para meterlo ahí encerrado en una casa, Pablo ciego, y poderle tener ahí la oportunidad de rumiar lo que había sucedido cuando el Señor se le manifestó. Las palabras que Dios le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Verdad? Las pocas palabras que oyó allí en esa revelación, Pablo las empezó a rumiar durante 3 días. Los apóstoles también, ¿verdad? Recuerdan, los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros tengamos que estar preocupándonos en darle comida a las viudas. Hay que nombrar diáconos que se encarguen de eso, porque nosotros tenemos que queremos ocuparnos en la oración y la palabra. ¿Qué significa eso? Es concentrados en eso, con alma, cuerpo, mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, a la oración, a la meditación de la palabra. No solo leerla como tal vez muchos la leen, solo leer y leer y leer y leer, ¿verdad? Yo sí voy al día, dicen, pero no se acuerdan ni qué leyeron. Leamos, pero para después pensar en eso. Como un hermano dice que él sí tiene en su casa una banquita donde se sienta para meditar, y que sus hijos ya saben que si él está sentado en esa banquita, no le hablen, porque él está ahí meditando. Bueno, es un pastor, ¿verdad? Pero yo creo que eso no debería ser solo para un pastor. ¿No quisieras tú ser como árbol plantado junto a aguas de reposo, que da su hoja no cae, da su fruto a su tiempo, y que todo lo que hace prosperará? Ese es el resultado, ¿no? Amén. Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde. Un hombre es secular, creo yo no sé si es cristiano o no, pero este hombre, asumo que no es cristiano, tal vez, pero él escribió que, bueno, él se llama Cal Newport, se llama él, y él escribió que las redes sociales y esas aplicaciones donde estás ahí todo el día bajando y no tiene fondo, ¿verdad? Lo que está haciendo es, en la humanidad, la falta de personas que tengan la capacidad de concentrarse y de enfocarse. Y que conforme siga pasando el tiempo, las personas que tengan esa capacidad van a ser cada vez más raras, y son las personas que van a obtener los mejores trabajos. Alguien que pueda escribir un libro, por ejemplo, ¿verdad? Estaba leyendo de una persona que es uno de los fundadores del internet. Él tenía una página en internet, pero no tenía ningún contacto, ni un email, ni nada. Borrado. Y le preguntaron que por qué nadie podía comunicarse con él. Dijo: si yo dejara que mi email, estaría con tanta distracción constantemente, email, que yo no podría concentrarme. Pero si tengo el tiempo
continuo de estar pensando, enfocándome. Yo puedo escribir un libro, puedo escribir una novela. Y de hecho, ustedes, no sé si se han dado cuenta, pero los escritores van y se van a un lugar apartado, al bosque, un lugar a escribir. No quieren ninguna distracción. Salomón, para terminar, quiero leerles de eso. Por eso les mencioné eso, porque yo creo que Salomón, creo que no hay otra respuesta, porque es cierto, Dios le dio sabiduría. Pero mire cómo dice de Salomón: compuso 3,000 proverbios. ¿Tú quisieras llegar a ser así? Que no, si te piden que digas unas palabras en una celebración, tal vez del Día del Padre, de la Madre, no sabes ni qué decir. Te quedas, I love you. Es lo único que puedes decir. Porque no estás acostumbrado a meditar en Dios, y Dios te va a hacer más sabio, entendido. Entonces yo creo que Salomón dice que compuso 3,000 proverbios. Sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Si meditas en Él. Amén. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Que en mi lecho, dice, por las noches yo meditaré en ti, dice un salmo. Ahí voy a meditar en mi Dios. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Tal vez para algunos esto que acabo de hablarles no les impacta. Tal vez estás conforme a hacer nada, a ser un cristiano mediocre, alguien que no tiene propósitos en la vida, no tiene metas. Pero si alguien quiere encontrar por qué Dios te escogió a ti, necesitamos encontrar diariamente un lugar para meditar en su palabra, meditar en sus testimonios, meditar en Él. Y Él va a abrir nuestro entendimiento, hermanos. Amén. Amén. Viene un tiempo en el que muchos vendrán al conocimiento de Dios, hermanos. Viene una cosecha grande, pero como hemos escuchado muchas veces, ¿quiénes van a ser los padres que van a ir a criar a esos niños que nacerán espiritualmente? ¿Quiénes van a ir a explicarles las riquezas del mensaje de Dios? ¿Quién? Solamente aquellos que han entendido. Señor, en esta tarde, por favor, perdónanos, Señor, porque hemos sido tragados y arrastrados en una ola que nos ha mantenido absortos, nos ha mantenido encantados, nos ha mantenido engañados, distraídos. Hemos sido, Señor, arrastrados por tretas del enemigo para quitar nuestra atención de donde debe estar nuestra atención. Señor, por amor de tu nombre, permite, Espíritu Santo, que podamos oír tu voz hoy y que en nuestro corazón nazca un deseo, que en nuestro corazón se haga claro esto que hemos hablado, Señor, esto que hemos visto juntos hoy, que se haga claro,
y que a través de meditar en ello, a través de pesar las cosas que hemos oído hoy, podamos tomar decisiones serias. Por un lado, abandonar esa fuente de distracción que nos está matando, y por otro lado, abrazar esos tiempos donde necesitamos estar a solas contigo, Señor, en secreto contigo. Puertas del cielo.